Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos al episodio 12 de esta tercera temporada de Libertad o Muerte. Y contamos con un panel estable y de lujo. Empiezo por el señor en la nube de vapor voladora, don Matías Carmona. ¿Cómo está el día de hoy, Matías? No sé, yo creo que sentimientos encontrados. La vida es bacán. Yo en ese aspecto ando en la nube voladora todo el rato porque me alegra eso. Pero como lo estábamos conversando en el chat, a veces las cosas me tienden a querer ser un hongo cuando me reencarne, claro. Porque, no sé, la locura del mundo, la gente que lo quiere hacer más complejo de lo que realmente es. Pero nada, también aquí es un escape para conversar sobre ciertos temas que son importantes y vamos por ahí. Gracias, Mati. De ahí tenemos que darle al debate, no, pues esa es la única manera de aclarar ideas. Claudita, la señora Claudia, no, perdón, señorita Claudia Vera, ¿cómo está el día de hoy? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Yo acá, atareada, pero con ánimo de esta conversa que es entretenida los días miércoles. Miércoles, martes. Gracias, Claudita. Yo sé que vive en el futuro, pero tenéis que andar más lento como tu pueblo, ¿ah? Sí, perdón. Y paso a invitar a nuestro corresponsal Reuters, el que nos da el barniz internacional todos los días que nos juntamos acá en Libertad o Muerte, don Ricardo Sánchez. ¿Cómo está el día de hoy? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, desde donde te estés conectando, de Arica a Punta Arenas o más allá de nuestras fronteras. Estamos muy contentos de que estés aquí compartiendo con nosotros y esperamos que te quedes en este episodio hasta el final del mismo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por hacernos partícipe de la esfera internacional que viene después, como saben nuestros auditores, pero tampoco puedo irme sin darle la bienvenida al elemento técnico del programa, el señor Infierno Cercano. ¿Cómo está el día de hoy? Estoy bien, estoy feliz de que está haciendo un poco más de frío, así que nada, pues ya está chato el calor y estoy disfrutando el cambio del clima. Sí, bueno, no hay nada mejor que el frío. Y para poder abrir los fuegos y ver este charco mundial en el que estamos y lo alborotado que puede estar, tal vez, Ricardo, por favor, darnos esta introducción al ámbito internacional. Seguro que sí, muchachos. Y tenemos que comenzar hablando con lo que ocurrió recientemente en el primer programa que estrenó el mandatario venezolano. Estamos hablando de Con Maduro Más. Yo no sé qué más, pero bueno, ya hasta cuándo. Pero estamos hablando de que en este momento el mandatario venezolano y el equipo de gobierno se ha sumado a la nueva tendencia de estos presentadores avatares digitales que están ahí para amenizar el programa, presentar algunas noticias, dar alguno que otro comentario, y en esta oportunidad le tocó hacer el debut a este nuevo personaje femenino que está potenciado por inteligencia artificial y nada más y nada menos que se llama Sira, que es la inteligencia artificial que está usando Nicolás Maduro para asistir a su programa. En esta oportunidad, pues solamente fue una presentación muy breve, dio su nombre, habló y no le faltó ese gag especial que estaba utilizando los chavistas también, y ese triunfaremos, pero no dijo que sería hermoso, pero vamos a ver qué ocurre y cuál va a ser la utilización de los nuevos recursos de inteligencia artificial y todas estas herramientas que ahora están cayendo en manos del gobierno venezolano, lo cual pues es un punto de preocupación para la comunidad internacional. ¿Qué podría ser o de qué forma podría perseguir a los opositores del régimen venezolano con el uso de esta tecnología, de esta inteligencia artificial? Ahora, siguiendo en lo que está ocurriendo alrededor del mundo, tenemos que hablar acerca de al otro lado del mundo, lo que está ocurriendo en Sudán, donde efectivamente las fuerzas militares han tomado el poder, y en este momento en Sudán nada más y nada menos que tenemos dos grupos militares principalmente que se están disputando por el poder, entre ellas por supuesto las fuerzas de apoyo rápido del general Mohamed Hamdani y por supuesto su rival, el jefe del ejército Abdel Fattah al-Burhani, que
están disputándose en este momento el control de la capital del país. En estos hechos, donde se han producido aproximadamente unos 46 muertos en medio de toda esta crisis que ha sido parte de lo que ha sucedido en el país de Sudán. Y seguimos hablando nuevamente ahora en nuestro continente acerca de lo que ocurrió en Perú, donde han detenido nada más y nada menos a 61 ciudadanos venezolanos que están vinculados con la organización criminal El Tren de Aragua. Estamos hablando de un operativo donde fueron detenidas 18 mujeres y 43 hombres. La policía decomisó armamento de guerra, bolsas con droga, había una gran cantidad de cocaína, había marihuana. Y recordemos que estos individuos se estaban dedicando a un sinnúmero de actividades ilegales, como sería, por ejemplo, los préstamos con usura. Estaban también involucrados en lo que tiene que ver con el tráfico de personas y el tráfico de personas para el uso de servicios sexuales. Estamos hablando de esta suerte de proxeneta y bueno, y a su vez todas las actividades ilegales que están llevando en el vecino país del Perú, donde afortunadamente fueron detenidos estos 61 individuos. Ahora, seguimos con la esfera internacional y vamos a hablar ahora acerca de lo que está ocurriendo en Ucrania y entre la guerra de Rusia y Ucrania, donde en este momento pues el presidente ruso Vladimir Putin se ha apersonado para visitar los frentes de Gerson y Luhansk, que son estos dos zonas que están ocupadas en Ucrania. Y el presidente pues ha ido a dar o a recibir toda la información de lo que está ocurriendo en este momento en el frente de guerra. Y a su vez pues la reacción del lado de Ucrania no se ha hecho esperar, donde han recibido en este momento también el apoyo del Grupo de los Siete, donde los ministros de Relaciones Exteriores de este grupo que acabo de mencionar se han comprometido a intensificar las sanciones a Rusia y apoyar a Ucrania durante todo el tiempo que fuera necesario, razón por la cual lanzaron a Moscú una advertencia en caso de que se les ocurriera utilizar armamento nuclear. Condenamos la guerra y la agresión de Rusia contra Ucrania, que constituye una grave violación del derecho internacional. Rusia debe retirar todas sus fuerzas y equipos de Ucrania de forma inmediata e incondicional. Fue una declaración conjunta adoptada hoy al término de las reuniones del Grupo de los Siete que se celebró en Japón. Ahora continuamos hablando acerca de lo que está ocurriendo, esta vez en medio de la conmemoración por el Día del Holocausto. Esta es una celebración, o mejor dicho, esto es un memorial que se realiza en memoria de los 6 millones de personas que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial, sobre todo estos judíos que fallecieron a manos de Hitler, que fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes. Y este acto pues se llevó a cabo no solamente en Israel, sino en varios países donde hay presencia de ciudadanos israelíes o estas comunidades que están diseminadas a lo largo del mundo. Durante 6 minutos han permanecido de pie y en silencio en memoria de los fallecidos. Y esto sería lo que tengo que comentarles el día de hoy en esta esfera internacional. Muchas gracias, muchachos, los micrófonos son suyos. Adelante, estudios. Gracias, Ricardo, por tu update internacional que nos das como siempre. Y ahí saltamos directamente a nuestro insignificante país. Y ahí tengo un tema que como que está flotando, pero tiene que ver con la ola de violencia que tenemos, delincuencia, o como se quiera llamar, que se relacionan en sí. Y hay una frase que ha tenido bastante eco en estos últimos días, que es el criterio Valencia, que viene denominado de Ángel Valencia, que es el nuevo fiscal nacional, el cual propone que las personas que no tengan, que estén indocumentadas dentro del territorio nacional, obviamente ante fiscalizaciones o con mayor razón ante delito, tengan la medida cautelar de prisión preventiva.
hasta que se pueda determinar qué hacer con esas personas. Unos están a favor, otros están en contra. Aquí quiero empezar a abrir más o menos los fuegos. Quiero empezar contigo, Mati, respecto a qué piensas tú. ¿Esto es efectivo para lo que estamos viviendo? ¿Es muy fuerte? ¿Qué opinión te merece esto? El criterio de Valencia, ¿verdad? Pucha, a ver, siento que está bien, que de cierta forma no... A ver, lo que hace, de lo que se trata, por lo que entiendo, es que aquellas personas que están siendo, que fueron condenadas o de algún delito o las detienen, algo por el estilo. Exacto, incluso antes de la condena, una medida cautelar. Aún así, al no ser ley y ser solo un criterio de los fiscales, está a merced de la decisión del juez, por lo que entiendo. Él es la última instancia en la decisión de si se aplica o no se aplica aquello. Lamentablemente siento que existe un sesgo muy importante, no en todos los jueces, deben haber jueces buenos, no conozco mucho, yo creo que es de los poderes que menos se mete el periodismo. Yo creo que eso es muy curioso aquí en Chile, al menos, que el periodismo se mete muy poco con los fallos judiciales y con las cosas, averiguar bien qué está pasando ahí, porque sin lugar a dudas una de las partes importantes es la fiscalía, que es la persecutora, la que persigue los crímenes, y que obviamente si había una falencia en que dejaban libre a una persona porque no sabían quién era, eso realmente siento que es una falta de criterio enorme también de los jueces, porque los jueces siempre yo creo que han tenido ese poder de cierta forma de poner en prisión preventiva a la gente sin necesidad que el fiscal lo pida, de cierta forma. Entonces creo que ataca una parte del problema de manera importante, porque es un, no sé, quizás ahora la prensa va a poder decir, mira, del 100% de las solicitudes de fiscales solo se cumple el 10%, y tienen que empezar a hacer más la pega ahí en ese aspecto de la prensa, señalar bien quiénes son los jueces que hacen cosas, por ejemplo, y lo hemos visto, de que encuentran personas con armas ilegales en el auto y los dejan libres porque el procedimiento estaba mal hecho, porque eso realmente es un descriterio, y eso no se arregla con esta cuestión del criterio de Valencia. Sí, bueno, lo que tiene que ver con los criterios, eso es un punto muy peliagudo que tenemos actualmente. Tú, Claudita, ¿qué piensas respecto a este famoso criterio Valencia? Lo mismo que le había preguntado al Mati. Yo creo que sirve igual. Yo creo que cualquier cosa sirve para estos tiempos que estamos pasando. Y de hecho, yo creo que con solo decir eso, este fiscal ha hecho mucho más que Abbott. Porque Abbott era como que, no sé, puro bla bla, y no hacía mucho respecto a las cosas que pasaban. Entonces este gallo dijo, ya, ¿sabes qué? A cualquier indocumentado van a tener que dejarlo en prisión preventiva mientras no se sepa quién es. O no sé, algo relacionado a quién fiscalizan o no. Yo creo que cualquier cosa sirve. Y de hecho, me parece que después de eso, varios como que han intentado salir del país. Yo creo que prefieren estar en la frontera antes que estar encarcelados. Sí, pero ahí está la consulta, por ejemplo, de si efectivamente separa en este caso lo que tiene que ver con la violencia, con el aliciente que tienen todos los de los cárteles o lo que sea que estén ya operando en el país, porque yo considero desde mi perspectiva que están hace tiempo ya y están bastante enraizados ya, y esto ya se desató como una medida de punitiva que sea efectiva para que quite el incentivo a delinquir. Y eso es algo también que quería preguntarte a ti, Jorge, respecto a lo que se debería hacer tal vez. ¿El criterio Valencia es suficiente o tendríamos que hacer algo más, lejos de cualquier otra alegoría que pudiéramos decir al respecto? A ver, primero creo que es bueno que aclaremos qué es específicamente el criterio de Valencia, porque creo que de repente nos perdemos un poco en cuanto a concepto, y lo que hace es instruir a los fiscales que solicitasen al tribunal la prisión preventiva para todo delito cuya identidad no pudiera ser corroborada. Eso básicamente es el criterio de Valencia. Entonces, a mí me parece razonable, la verdad, porque una persona que no puede demostrar su identidad, tú no sabes si tiene delitos anteriores, no sabes si es un prófugo, no sabes si es un robo que se escapó de la cárcel.
O sea, y me parece un mínimo de, si tú tienes una persona que no se puede identificar, y recordemos que puede que aquí hay gente que no le gusta ese tema de la fiscalización y que un carabinero pueda detenerte y controlarte, pero el tema es que tú tienes el deber de andar con tu documentación, siempre. Cuando uno sale de su casa tiene que ir con su carnet de identidad, siempre. Entonces una persona que no puede acreditar su identidad o simplemente no le interesa acreditarla, como mínimo me parece razonable que se quede en prisión. Y esto es importante porque lo que hace en realidad esta weá es reemplazar, ¿cachai? Evitar que el imputado pida reemplazar la prisión preventiva por una... Como que no pueden darle fianza, una cosa así. Exactamente. Ah, ya. Sí, pues de hecho el instructivo que es el famoso criterio de Valencia establece que los fiscales en este caso se opongan a esas medidas como de salida alternativa por lo mismo, para mantenerlo en prisión preventiva. Hasta que se acredite la identidad, porque tampoco es una weá permanente, eterna, que el weón va a estar siempre vivo, viviendo en prisión preventiva. No, hasta que se acredite la identidad. Claro, en el caso de los extranjeros que son indocumentados, podría ser perpetuo, hasta la expulsión de la persona. Claro, y ahí Oso, yo quiero agarrar un poco también la pelota en ese aspecto. Yo creo que, y sobre tu pregunta de si esto elimina la violencia, es imposible. Venimos de las cavernas, somos animales y nunca nada va a eliminar la violencia, ni los incentivos para ella. Ahora, si vamos al meollo del asunto, como te digo, yo ya dije un punto, que es, por ejemplo, los jueces ideologizados o muy garantistas, eso vamos a tener un buen tiempo con estos jueces metidos aquí hasta que se renueven y sean, no sé, realmente más criteriosos. No va a cambiar tampoco mucho la cosa, pero va mucho más allá. Yo creo que hay muchos otros aspectos que deben serse bien trabajados con seriedad, como por ejemplo, no sé, que se cumplan no sé si cachan estos que los mandan a la casa a cumplir pena remitida, como que tienen que quedarse encerrados en las noches o todo el día. No sé cómo se llama ese tipo de arresto domiciliario total o nocturno. Eso, pero nadie lo fiscaliza. O sea, se ha sabido de muchos tipos que cometen decenas de crímenes y que tienen esa misma cosa y les vuelven a poner esa misma sentencia todo el rato, y ahí hay una falencia enorme de este aparato que pagamos todos, que es el Estado, que no fiscaliza que se cumplan esas penas, efectivamente. Sí, ahí se supone que tienen que ser rondas, no tengo no tengo completa la idea o a ciencia cierta de que sea la PDI, pero sí Carabineros de la comisaría en la zona en la cual declara el domicilio de la persona es la que tiene que ir a vigilar. Onda, si es nocturno, que a mí me consta, lo he visto, no lo he sufrido afortunadamente, pero sí lo he visto, que se va a ver personas que tienen el arresto nocturno, por ejemplo, no domiciliario total, incluso domiciliario total, y Carabineros se va a dar una ronda, no sé, a las 3 de la mañana o por ejemplo 4, como a la mitad de la noche, y la persona tiene que levantarse, tiene que salir, tiene que firmar el documento que lleva el carabinero y luego tiene que entrarse y chao. Yo considero que a lo mejor falta la cantidad de efectivos como para la cantidad de penas que se dan, pero eso obviamente es un supuesto. Pero ahí, relacionado con lo mismo, quiero enlazar este tema que salió ahora último, que yo puse en la pauta: bolsos con sorpresa, si no es bomba, es una cabeza. Y con lo de la bomba me remití obviamente a tiempos anteriores, los cuales dejaban bolsos y estaban haciendo estallar cuestiones, sobre todo por los lados de Las Condes, Vitacura. Hace no muy poco pasó en la Torre Millennium allá en Vitacura, en el verano. Exacto. Entonces, ahora por ejemplo, se encuentra lo que tiene que ver con una cabeza de una persona, y ahí hay ciertos reportajes y otras cosas que tratan de dar luces de qué ocurre, que en este caso se supone que una discusión familiar es la que desató este homicidio, que es uno de los peores que se ha visto, bueno, dentro de lo que ya lamentablemente no estamos acostumbrando a ver, que se encontró la cabeza del hombre que se supone que según las investigaciones, 60 y tantos años, que fue asesinado y descuartizado por el hijastro, Juan. Y ahí es como uno empieza a pensar hasta qué punto, porque lo que tú dices, Mati,
tiene razón y tiene asidero. Somos animales de costumbre, algunos dicen, o muchas otras cosas, pero claro, la violencia subyace, pero también subyace lo que es la civilidad, lo que es el progreso de la humanidad en sí, porque hace bastante tiempo ya aprendimos que por ejemplo, no sé, zanjar ciertas diferencias no requiere irse a las manos. Me estoy yendo al ámbito normal, no a un desquiciado o cualquier otra persona que porque lo miran feo o se agarran a tiro, no. Me estoy refiriendo al ámbito normal, que conocemos personas como tú y yo, como los auditores, que zanjan sus discusiones o su entrevero de manera civilizada, por eso se llama así, porque vivimos en una civilización. Pero este punto de encontrar esto que todos hacíamos mención, y yo me incluyo, pensamos, no, el marketing que le hacen, por ejemplo, a los narcos, a estas pandillas y todo, con estos trozos de parte humana, y cuando tú sospeches que estás enfrentándote a alguien de eso, vas a pensar que te va a caer lo mismo a ti, entonces lo vas a evitar. Así se produce el miedo o el terror. Y en ese aspecto te quería hacer una consulta a ti, Ricardo, respecto de esta situación del bolso. El hijastro de este tipo tiene 19 años, con un serrucho empezó a cortar las partes del padrastro en este caso, y las distribuyó en 2 calles, en la avenida Olimpo, ahí en Maipú, y otra en una calle posterior a unos departamentos, unos pocos departamentos más allá en el mismo barrio. Tuvo ese cuidado, por así decirlo, y no menor, el hijastro lo ahorcó y le propinó nada menos que 110 puñaladas. Y me da risa porque algunos reportajes dicen perdiendo la vida en el lugar, así como que difícil que sobreviva después de ese ensañamiento. Oye, a una señora le tiraron 4 balazos y sobrevivió. Sí, pero no sé hasta qué punto la asfixia y las 110 puñaladas, pero bueno. A lo que voy, Ricardo, en este caso, ¿qué piensas tú respecto de esta deshumanización? No sé si voy a emplear bien la palabra, pero espero que se entienda la figura, la deshumanización del delito. Es decir, esta frialdad en la cual tú pescas un brazo, lo tiráis por ahí, lo botáis, cercenáis al weón. ¿Hasta qué punto llega esa hazaña? La rabia con que puede proceder un ser humano, ¿tú crees que tenga que ver con el entorno que estamos viviendo, no solo nacional, sino que mundial? ¿Qué piensas tú? Oye, bueno, esto es terrible, este caso, y de hecho habla mucho de lo que pudo haber vivido esa persona. O sea, esto no tiene ningún tipo de justificación lo que ocurrió, pero cuando tú empiezas a analizar el trasfondo de, le dio tantas puñaladas, o sea, si una persona, en el caso de un asesino, no necesita desmembrar un cuerpo de esta forma, o sea, que aquí hay una suerte de pasión, pues, de venganza, de qué está pasando por la mente de esta persona. Y efectivamente, cuando tú ya tienes la premeditación de serruchar, dejar picar el cuerpo y poner varias cosas en varios lados, así como para que no puedan identificarlo y todo el tema, hay una premeditación muy fuerte de este tipo de asesino, que efectivamente necesita, pues, que sea procesado con todo el peso de la ley, porque esta es una persona tremendamente peligrosa que no debería estar en la calle bajo ningún concepto. Entonces hay que ver qué va a ocurrir con las autoridades en los próximos días, y esperemos que esta persona no sea beneficiada por la puerta giratoria del sistema judicial que tenemos actualmente. Oye, pero esa puerta giratoria, yo no sé siquiera si hay una puerta giratoria, es como que tuviera la entrada así vacía. Tú, Mati, ¿qué pensás respecto de esta violencia, por así decirlo? Escucha, partimos de la base, y lo dije al principio y también lo corroboraste: somos animales y jamás va a dejar de existir. Y lo que nos falta, y concuerdo contigo, es civilidad. Como que tenemos que empezar a ser más gringos y empezar a demandarnos por todo, de cierta forma, darle pega a los jueces civiles, de cierta forma, que haya más demandas civiles y menos disputas que pasen a los combos y a las patadas y a las enterradas de cuchillo, y que después
No sé, a modo resumen, yo creo que lo que hizo este sujeto es un desequilibrado porque tampoco como que escondió mucho ni se arrepintió de las cosas, porque entiendo que la cabeza la dejó a 2 cuadras o muy cercana a la casa del sujeto, entonces no se esmeró demasiado en tapar lo que estaba haciendo, entonces no me habla de una cabeza equilibrada realmente de la persona. Ahora, tampoco lo veo como algo excepcional de cierta manera. Creo que siempre ha pasado. Yo me acuerdo mucho, soy medio viejo, de Hans Pozo. No sé si yo me reí mucho de Hans Pozo cuando era chico, porque era chico cuando ocurrió que encontraron una mano en un sitio eriazo y se hacían chistes constantemente alrededor. Yo en el colegio de eso. Y en fin, es una cosa que les insisto, va a seguir ocurriendo. No sé si con la periodicidad con la que nos hemos estado acostumbrando a hacerlo, y ahí está el tema, qué tan periódico se vuelve esto. Pero viene de la mano con eso, como que de cierta manera somos cada vez más, estamos aglutinados, es una mezcla de eso que aumenta también la periodicidad. No sé si somos más violentos como sociedad, sí hay, ¿cómo se llama? Hay ciertos grupos que son más violentos y donde yo creo que esto se puede tender a hacer. Y la solución a largo plazo, así si me preguntan modo rápido, yo creo que es esto, conversar, entender que no es algo normal, que como sociedad de cierta forma, y siempre se lo digo, no me gusta decir sociedad porque no existen, solo existen asociaciones, no existe esa entelequia llamada sociedad porque no hay una mente maestra que todos pensemos igual, pero que como sociedad, lo voy a utilizar, no lo normalicemos, lo condenemos constantemente, ridiculicemos a aquellos que lo avalan como un método de acción, que es la violencia. Y nada, pues yo creo que esa es la solución a largo plazo. Y a corto plazo, para bajar la fiebre, lo que estamos viendo, lo que discutimos recién, como el criterio de Valencia y otro tipo de cosas que siento que el Estado, o el gobierno, que es un poco al que atacamos constantemente, se está dando cuenta. Y lo bueno es que son otros poderes del Estado que están más dándose cuenta de esto que el mismo gobierno. Afortunadamente hay, podríamos decir, instituciones, a pesar de que siento que la infección igual tarda en corroer el cuerpo, pero lo corroe a fin de cuentas. ¿Y tú, Clau, qué pensarías si, por ejemplo, vas saliendo de tu casa y pasa un perro con un brazo en el hocico, weón? ¿Qué te imaginas tú respecto de y no voy solamente al hecho ese, sino que a lo que significa en sí, el cuadro completo, en una sociedad en que tal vez eso no se veía? Porque tal como decía Mati, efectivamente ha disminuido la violencia respecto de las relaciones humanas. De hecho hay un libro muy bueno que trata sobre estas cifras que lo escribió Steven Pinker, que es en defensa de la ilustración, y te salen todos los antecedentes más o menos que van indicando cómo ha bajado la violencia, ha disminuido la pobreza, un montón de cosas. De hecho no se ha vivido nunca mejor en la historia del mundo, comparado obviamente con todos los seres humanos que al día de hoy. Pero aún así mantenemos esto que hablábamos, la violencia, esa violencia que yace en todo el ser humano, que es normal por lo demás, es natural. Es como la reacción del hipotálamo. ¿Qué pensarías tú en ese caso hipotético que te presento yo? ¿Te decaes, te decantas por esto del criterio de Valencia u otras acciones más decididas? ¿Qué pensarías tú para erradicar esto? Es que cuando yo vi la noticia, de hecho vi la foto esa de la cabeza, o sea, imaginarte que tú te puedes topar con eso, no, de verdad, yo encuentro que sí como mal. Y uno se imagina que es tema de los carteles, de la droga y todas esas cosas. O sea, lo primero que se te viene a la mente es eso. Pero después saber que fue un joven de 19 años y que actuó de esa forma, o sea, con alevosía, o sea, lo ahorcó y después 110 cuchilladas. O sea, ¿qué le puede pasar a una persona para pescar un cuchillo y meterle 110 cuchilladas a alguien? De verdad que no. O es un enfermo, o está demasiado enojado, o qué o sea, ¿qué hizo el tipo para producirle eso al cabro? No sé, de verdad que es como... No, yo prefiero sacármelo de la mente, ¿verdad? Y verlo y después saber lo que pasó. No, mal. O sea, puede haber sido de la droga, o puede ser un tipo que, no sé, es vecino tuyo, y no sabes si es enfermo, si es psicópata, y se puede topar con cualquier persona y reaccionar así. No, mal.
No De sé hecho, qué pasará, no sé cuál es la explicación de verdad. es que ahí claro, hay varios conceptos. Obviamente no, yo al menos no voy a poner como que la persona es una víctima de la sociedad y que por eso reacciona así, no. No, Muy por el para contrario. nada. De hecho, los vecinos relataban de que la persona era, bueno, tú sabes, pues siempre salen los viejos bisagras, los que están, si no están en la puerta, están en la ventana, diciendo que lo habían visto deambular como un drogadicto o algo así, cosas. Y tú mencionaste el tema de la droga y sabes que me hizo mucho sentido porque de los auditores que nos escuchan, tal vez ustedes mismos, personas que hayan vivido en poblaciones o cosas así, no es raro ver a personas que tienen el síndrome de abstinencia o de lo contrario, bueno, casi siempre se da con el síndrome de abstinencia, en el cual tienen explosiones muy violentas, dramas familiares muy profundos. Me tocó ver alguna vez un vecino pateando incluso el portón, yo vivía al frente, pegando con palos, rompiendo vidrios de los autos, la mamá con un ataque cardíaco mientras él gritaba en la calle, semi desnudo, golpeándose la cabeza contra el cemento, una cuestión horrible a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Y esas reacciones son las que a veces tienen un punto que es bastante común y tiene que ver y se justifica de cierta manera desde esa perspectiva, no de lo que estamos hablando que es el sentido común, desde la perspectiva de esa persona, es que las pericias determinaron de que había habido una discusión entre este tipo y la mamá del Barraza, creo que le apellido el tipo, de este cabrón, que originó esto, que parece que él intervino y originó en todo esto. Obviamente, insisto, está desde la perspectiva de él, no desde el sentido común. Y a veces esto puede detonar en eso. ¿Tú, Jorge, consideras que es plausible de que se pueda detonar una alevosía de ese grado con un hecho tan normal, lamentablemente, en la sociedad? Sí, sí creo. Pero creo que echarle la culpa a la abstinencia igual tampoco es tan exacto. A ver, voy a partir con un ejemplo. Yo por razones de salud tuve que dejar de tomar bebida con azúcar y andaba desesperado por tomar bebida con azúcar y andaba mal genio por eso, y cada vez que alguien me hablaba me daban ganas de asesinarlo, pero no por eso los asesinaba, ¿cachai? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Es que, por ejemplo, cuando una persona tenga abstinencia o no tenga abstinencia, esté en el estado que esté, al final igual uno tiene ciertos valores morales o cierto sentido de la lógica dentro. Entonces una persona que no está definida, ¿cachai? Que no tiene clara su propia identidad, y caemos en el concepto del deconstructivismo y toda la mierda que está pasando en nuestra sociedad, y yo creo que por eso se normaliza tanto esto. Como tú ya no tienes conciencia clara y no te identificas claramente, ¿cachai? Con quién eres tú, ¿cachai? No te conoces a ti mismo, entonces es re fácil enajenarse y decir, no, es que tuve una reacción de abstinencia y perdí el control de mí mismo. No, pues weón, si uno tiene que ser responsable de sí mismo. Entonces yo creo que tampoco decir, no, es que fue no, yo creo que es un conjunto de cosas que tiene que ver también con la identidad, responsabilidad que uno toma de sus propias acciones. Y como uno no es responsable de sus propias acciones en esta sociedad de mierda donde todos están infantilizados, claramente, weón, como una persona que va a cometer un delito en realidad no siente culpa, no siente nada, porque en realidad no es mi culpa, fue la sociedad que me empujó esta triste realidad, ¿cachai? Y es que no pude conseguir droga, entonces estaba enojado y tuve que matarlo. Sí, pero ojo, que yo mencioné lo de la abstinencia respecto de la reacción de las personas, no en este caso en particular, o tampoco como un motivo. No, es que no se justifica tampoco, ¿cachai? Si uno puede tener muchas cosas, muchas razones, muchas sensaciones que te empujen a algo. Pero lo que nos diferencia del resto de seres vivos del planeta, weón, es que somos capaces de usar la razón. Sí, y hay un nivel de responsabilidad también ahí que es de la familia. Porque tú no le podías aceptar a nadie, por supuesto, ni siquiera a tu hijo, que te levante la mano, que te robe, todo ese tipo de cosas. Y en la medida de que la gente lo permite, terminan pasando este tipo de cosas, por ejemplo. Ahí se me vienen a la mente las parábolas del hijo pródigo y otras cosas que le han metido en la cabeza a la sociedad por mucho tiempo, tratando de normalizar eso, como la oveja negra. Pero mira, hagamos especulemos. ¿Cómo debe haber sido la composición familiar de este weón? Esta familia que
en un concepto, ¿cachai? Moderno, cuando se habla, por ejemplo, de una familia tradicional que tiene un papá o una mamá, que existen reglas, ¿cachai? Que existe jerarquía dentro de la familia, que el papá le dice al hijo qué hacer y no al revés. En esta sociedad nueva, ¿cachai? En esta sociedad deconstruida, donde el niño puede hacer la weá que quiera porque tiene derecho y toda la weá y el papá no pueden oprimirlo, claramente van a ocurrir estas weas, pues no hay reglas, no hay normas, no hay una estructura. Porque por lo mismo se rompe ese núcleo familiar, po. Porque de hecho ya puede ser, por ejemplo, esta persona, no sé, era el padrastro, como les había dicho. Entonces, claro, las reacciones que pueda tener dependen, claro, mucho del contexto y de la enseñanza, y volvemos a lo mismo de siempre, de la educación que pueda tener la persona, porque eso es lo que hace, obviamente, que uno respire, cuente hasta 10, a veces hasta 2 millones, pero que respire, cuente y reaccione de otra manera. Como le pasa mucho, a lo mejor los auditores sabrán, o ustedes mismos, cuando uno tiene que mandar un correo, uno despotriga, pone un montón de chuchas y después empezáis a filtrar, leí de nuevo, empezáis a filtrar y después hasta que te queda un correo totalmente irreconocible con el cual tú respondes, porque hay veces que hay que parar, pero claro, eso lo da la razón y la misma educación, y en eso tienen mucho sentido lo que dicen, y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo en eso. Pero Oye, hablando, ¿sí? ¿no les llamó la atención? Porque obviamente estaba la foto de la cabeza ahí, que la expresión que tenía la persona no era como de haber sufrido. No. Porque no sé, si yo creo que si lo atacó, lo ahorcó y lo acuchilló, se veía así como no tenía ninguna expresión. Es que ahí por Es que, ejemplo, espérate, es que depende del tiempo de muerte también eso, porque recuerda que los tendones del cuerpo humano cuando una persona muere, ¿cachai? Tienen periodos donde se tensan, periodos donde se aflojan, entonces eso igual modifica completamente la expresión de la cara o de cualquier parte del cuerpo. y recordemos, No, que bueno. recordemos que le cercenó el tronco nervioso completo. O sea, ahí no hay nada de nada de resistencia de tendones ni nada, o sea, no quedó nada ahí, se soltó todo. Yo creo que por eso tal vez era esa Y expresión se veía relajadito. de paz. De Puta, serenidad. no sé, me llamó la atención y dije, pero como tan relajado. Quizás lo drogó antes, pues le convidó una buena dosis y estaba feliz. Sí, o sea, eso pensé yo, dije, a lo mejor está drogado, y no sé qué, porque igual si tú has visto de los Al Qaeda, puta, al menos quedan con la boca abierta, no sé, alguna cosa, pero bueno, en fin, bueno, veamos qué dicen. Quedó relajadito. Eso sí, no, pero yéndose a la parte de la educación, y aquí quiero hacer el link a otro, no vamos a estar hablando de desmembramientos toda la noche, o sea, toda la jornada, pero ¿qué les parece a ustedes? Y ahí empiezo contigo, Ricardo, respecto de este otro tema que es más político, ¿eh? No es tanta sierra, pero sí hay un cuchillo cortando ahí lo que tiene que ver con la compra fallida de la ex clínica Sierra Bella, de la compañera Iracy Hasler. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu juicio respecto a este negocio que todos han catalogado de trucho, dadas las pruebas que se han visto? Oye, es un caso muy interesante lo que está ocurriendo, y no solamente lo que está ocurriendo con el hecho de la fallida compra y venta, sino lo que está empezando a investigarse, porque Iracy pretendía que ella iba a echar a todo el mundo de la alcaldía por esta compra que no se dio, y a la final ahora que se hizo mediático el caso, empiezan a ocurrir todas estas investigaciones, empiezan a revisarle los computadores, empiezan a ver los correos, empiezan a ver qué pasó, porque todo el mundo estaba como esperando que Iracy empezara a pasar sumarios dentro de la propia alcaldía, que era como lo más correcto, lo que la gente se hubiera estado esperando, y no empezar a correr a todo el mundo así como... Es que yo creo que se estaba copiando del video de Chávez, donde echó a la directiva de PDVSA como un silbato en mano y que fulano, despedido. O sea, estaba repitiendo pues estas fórmulas que a la final lo que han hecho es hacer puro traer circo a lo que ha estado ocurriendo a esto, y efectivamente le salió muy mal porque ha generado mucho ruido, y es donde se están viendo todas estas investigaciones que están pasando ahora.
Sí, ¿ah? Y eso de el requisamiento del computador. Ahí, respecto de los despidos y otras acciones que se supone van a tomar y salen con una cara dura enorme, ¿tú qué pensáis, Mati, respecto a eso? ¿Una puesta en escena? Pucha, no sé, yo creo que el Partido Comunista pensó que se iba a salir con las suyas, como que igual como que lo tenían bastante pensado desde el 18 de octubre en adelante, toda esa maquinaria que movieron para sacarla electa, porque realmente, por lo que entiendo, por lo que cuentan las malas lenguas, no tengo tampoco pruebas de ello, prácticamente hicieron que todo el Partido Comunista se inscribiera en Santiago Centro para sacar o para sacar adelante a esta chica que yo creo que eventualmente era una idea de tenerla como opción presidenciable. Ahora, esto le tira un poco para abajo esas opciones de ser presidenciable, yo creo. Les va a doler bastante y así me tiro un poco un vaticinio, creo que va a ser Lavallejo, su opción presidencial. Así que eso no me sorprende, son políticos. Lo único que te puedo responder realmente. No me sorprende. Son políticos y nada peor que eso. ¿Y tú qué piensas, Clau, estando tan cercana, me refiero a ubicación geográfica por si acaso, tan cercana de un alcalde tan competitivo como Char? ¿Qué piensas tú respecto de esto y cómo salen, por ejemplo, no sé, el Gonzalo Vinter, cómo salen a defender a esta compra? Gonzalo Vinter, recordemos que fue a hacer una visita, hizo un punto de prensa para decir que iba a fiscalizar y no sé dónde está el puto informe de la clínica. Entonces, ¿qué piensas tú respecto de esta compra fallida? Porque de hecho están firmados los contratos, lo único que se hizo es no oficializar esa compra porque se lo impidió Contraloría. ¿Sabes qué? Yo creo que actúan como el Partido Comunista les dice que lo hagan y como que creen, o sea, como que tratan a todos de tontos. Ese es mi punto de vista, como que creen que todos son tontos, por lo tanto pueden salir a decir o a poner cara o a decir, no, es que ahora vamos a desistir de la compra. O sea, de verdad que yo creo que como que insultan la inteligencia de la gente una y otra vez. Aparte que el Vinter, para mí el Vinter es un gallo, pero súper tonto, sí, no. Es como que habla y siempre deja la cagada. Y yo pensé que la Iracy era más inteligente, porque esta galla ha trabajado con el Sutil, y el Sutil siempre como que la alabó mucho, porque igual esta galla es millonaria, está metida en negocios, ¿cachai? Entonces yo pensé que era más habilosa, de verdad, porque cuando se para y habla, y tiene esa actitud como de cabra chica, y se ríe así como tonta, de verdad es como que, ¿en serio esta galla es inteligente? ¿O se hace? De verdad, no. Yo a veces dudo de que si ellos entenderán que pararse ahí y dar ese tipo de entrevistas o decir que no la van a comprar, como que no sé qué clase de personas les pueden creer de verdad. De verdad, yo digo, yo las escucho y pienso, puta, es tan tonta la gente para creerles, porque iban a decir esas cosas como que no tenían idea, como que los tasadores eran 3 tasadores, entonces eran 3, ¿cachai? Y ni siquiera creo que pertenecían a la asociación de tasadores, no sé cómo se llama la cuestión de esto de los tasadores. Entonces ni siquiera pertenecían a eso, no usaron ningún criterio acorde para hacer la tasación, ¿cachai? Entonces no sé, pensará que todos somos giles, tontos, de verdad que no insultan la inteligencia. Esa es mi opinión, de verdad. Es que ahí poniendo eso, lo que tú dices tiene mucha verdad respecto de a veces, oye, ¿qué piensan estos gallos? Creen que somos imbéciles y todo, pero es los donde están. Ese es el problema. Y eso es lo que viene a confirmar de si somos efectivamente idiotas o no. Es donde están. Y los puestos que están ocupando y todo eso. Porque están. No hay nada más que decir respecto a eso. Y ahí, Jorge, ¿tú qué piensas respecto de esta operación en la cual los 3 tasadores tenían diferencias como de 300 lucas? Bueno, como ya aquí han mencionado mis compañeritos, claro que ellos piensan que la gente es estúpida, pues, bueno. Y no hay otra explicación. Creen que todos los chilenos somos imbéciles, punto. O sea, y ahí se acaba, ¿cachai? Porque no creo que dé para más interpretaciones. Ahora, yo espero que esto termine mal para ella. Yo sé que no es bueno decirle mal a la gente, pero ahí así se lo deseo. Ojalá que salga el carajo y le cueste bien caro, weón. Ojalá que algo más pase, ¿cachai? No lo digo que pase en el sentido de que ocurran cosas nuevas, sino que pase en el contexto de que
el día martes 18 de abril se le incautaron los computadores. Y ojalá se desvelen cosas, ¿cachai? Y paren con el descarte, ¿cachai? Y bueno, obviamente tú sabes que los computadores se pueden borrar, pero esperemos que la gente de la PDI tampoco sea tan inoperante, ¿cachai? Como para no recuperar los datos. Sí, obviamente tienen que tener medios técnicos y eso existen para poder dar con archivos aunque se hayan borrado. Y que quizás poner a la fiscal Chong a buscar la cuestión, así que prepárense, cabrón. Capaz, pues, weón, Oye, no nos sí, sorprendería. la fiscal Choga está muy ocupada tratando de enjuiciar y de llevar a la horca al expresidente. Qué atroz. Sí, pues no pierden su objetivo. Y eso es algo rescatable de la izquierda. No pierden el objetivo, no se pierden en el camino. Adelante nomás, compañeros, hay que echarle para adelante nomás. Y ahí lo que tiene que ver con todas estas decisiones políticas y todo, hay un tema que es uno de los más fuertes y que hoy día entró a debate, lo que tiene que ver con el sexto retiro. Sacando de la ecuación el tema del impacto en la inflación y todo lo demás, ¿tú qué piensas, Mati, respecto de ese retiro? ¿Se tendría que dar con los distintos sabores que están poniendo? Están poniendo retiros por parciales u otras cosas, ¿cachai? A mí me sorprende que llevemos esta conversación, yo creo que va a estar hasta el infinito. Voy a decir lo que siempre digo, yo soy a favor del retiro del 100% y responsabilidad personal. Yo creo que es penca lo que hace la Giles, debería llegar y tirar el 100% y después volver a tirar el 100% y dejar de a 10, de a 10, de a 10. ¿Okay? Esa sería mi opinión máxima. Y, vuelvo y repito, responsabilidad personal. Esa responsabilidad personal que tantos temen, pero que no se atreven a reconocerlo. Se cagan de espanto con la responsabilidad. Y eso pasa de cierta manera cuando uno se va haciendo adulto, ¿eh? ¿Qué pensáis tú, Claudita? Cuando vamos siendo cada vez más adultos, vamos asumiendo más responsabilidades. ¿Es así? ¿Existe la responsabilidad como para hacer un retiro total? ¿Qué piensas tú? No sé si existe la responsabilidad. Yo creo que unos pocos pueden tener la responsabilidad de pescar esa plata y dejarla en algo así, como que la dais por perdida, igual que quede para tu futuro. Pero rescatarla de las manos de estos gallos que quieren dar manotazo a lo que se mueva, ¿cachai? Yo en ese aspecto, mira, yo siempre he estado en desacuerdo con los retiros, pero dado que el gobierno de Boric siempre ha querido meter mano a eso, opino con lo del mate, ¿cachai? Porque están echando mano a todo. O sea, imagínate, las 40 horas, subieron las contribuciones, ahora estáis pagando contribuciones por terrenos que antes ni siquiera pagabais. Todo le están metiendo mano a la apuesta, a todo. Quieren el royalty, quieren la ley tributaria, quieren subir el salario mínimo, o sea, quieren reventar el país como sea. Y mientras más plata tengan ellos, más plata tienen para robar, ¿cachai? Entonces, como está el gobierno de Boric, puta, es como que sí, voy por el 100. Si estuviese otro, lo cuidaría. Y para qué hablar de la inconsistencia que tienen siempre, pues. Antes apoyaban todos los retiros y ahora son responsables ellos, ¿cachai? Tomaron una pastilla y se pusieron responsables fiscalmente. Obtuvieron el poder. Eso es. Sí, y el asunto es que dependieron de la plata, de todo lo que es, porque es como el botín de Chile, se le llamó en un momento lo que era la AFP. Y los arbolitos ahora sí cachan que sí, pues, ¿cachai? Ahora no se puede. Justifican no, pero todo. sabían, y eso es cuando yo a veces sustento en el comentario que alguna vez hice, que eran malos. Son malos, realmente. No es que tengan una ignorancia de algo o candidez o lo que sea. Son malos. Saben efectivamente a dónde va. Tú, Ricardo, ¿qué piensas respecto del sector retiro? ¿Tú irías, por ejemplo, por esta responsabilidad que ahí coincido con varios, que se ve que no hay, pero ¿tú crees que existe esta responsabilidad si se da ese escenario en algún momento? Es que estamos en un escenario muy peligroso porque esta gente lo que está buscando es efectivamente quebrar el sistema, meterle inestabilidad al sistema como alguna vez lo anunciaron. Y esto de meterle inestabilidad al sistema es precisamente esto, el ir y pedir más impuestos y pedir más impuestos y pedir más impuestos y
Y si los casan, pues hacer como hizo Irasi, pues que reírse en la cara de la gente. Entonces, el problema es que las personas no están preparadas, no tienen el conocimiento suficiente, o muchas personas todavía no tienen el conocimiento financiero suficiente como para crear una estrategia que les permita generar algún tipo de ingreso de forma pasiva. Entonces, falta todavía mucha educación económica y a la gente le hace falta eso, porque en algún momento cuando tú necesitas pensar qué vas a hacer en tu vejez, cuando, digamos, por ejemplo, tener algunos recursos para estar un poco más cómodo, para tener tiempo para disfrutar con tu familia, y la gente no está pensando en eso, la gente está pensando en el ahora. Entonces, ese problema pues es bastante fuerte, es multifactorial, y cada uno desde su propio punto de vista y desde sus propios recursos debe estar preparado, debe preparar una estrategia que le permita llegar de la mejor forma a ese punto que sería la vejez, que efectivamente ojalá todos podamos llegar ahí, pues. Te tengo la solución, Ricardo, la purga. Eso. Adiós monetización. Bueno, y en el caso de lo que tiene que ver con este retiro, conozco más o menos la posición, pero no puedo dejar de preguntarte, Jorge, respecto de qué opinas tú con este mismo proceso, todo, tal vez abrir un poco tu punto de vista, pero respecto de estas tentativas de sector retiro. Hay algunos que se atreven a decir no, que saquen 1 millón nomás o algo así, total, como la plata, weón, la manejan ellos los weones. Entonces, ¿qué opinión te viene ahora a la cabeza con todo esto que ha pasado, con todo lo que se ha hecho y todo? Mira, voy a decir poco porque yo creo que los chicos lo han dicho todo aquí, pero si una persona quiere recuperar su plata, que es fruto de su esfuerzo, su trabajo, y no sabe invertir, no sabe qué hacer, no va a ganar más rentabilidad que en la AFP, pero si la quiere poner una pila y prenderle fuego, es weá de cada uno. Se va a hacer carajo. Se paren con el paternalismo de mierda, weón. Si la gente no son niños, weón. Empiecen a tratar a la gente como adultos. ¿Ah? Y cada uno hará lo que se le pare la raja con el fruto de su trabajo, weón. Porque es el fruto de su trabajo. Y yo no sé de dónde estos parlamentarios de mierda sacan la puta altura moral, weón, de venir a sentirse con el derecho, weón, a decidir sobre la billetera de los demás, weón. Váyanse al puto carajo. Pero ahí lo que es la responsabilidad, o llamémoslo, para llamarlo de algún modo nomás, la adultez que le hace falta a la sociedad, me atrevería a decir al mundo, pero la adultez no haría a la gente consciente, esa adultez, de que no son necesarios completamente los políticos. ¿No te parece? ¿No será un miedo que tienen? Pero es que los políticos en general siempre han sido redundantes, o sea, sobre todo en cantidad, ¿cachai? O sea, porque de repente tú, ya está bien, tenéis que tener representación, ¿cachai? En el país, tenéis que tener... Yo entiendo cómo funciona el sistema democrático, entiendo que hay que tener representantes, porque no podemos ponernos de acuerdo todos en simultáneo siempre para todas las cosas, pero tienen que ser tanto, tienen que ser 150 y tanto. ¿En serio necesitamos tanto? No sé. Yo creo que no. Y respecto a la necesidad de los políticos, weón, el problema aquí es que los políticos son de oficio, weón. Son pendejos culeados que no han terminado ni la universidad y han pasado a ganar no sé cuántos palos, weón, en el Congreso. Diferente sería, weón, si tú tuvieras gente, weón, capacitada, con experiencia, que emprendió, que pagó sueldo, weón, que pagó IVA, que hizo su devolución de impuestos, weón. Ahí sería diferente. Y no tanto, weón. A mí me gusta mucho cuando de repente leo cosas o veo películas, ¿cachai? Y hablan de estos famosos consejos de ancianos. A mí me gustan esos modelos y esos sistemas, weón. Ahora, me gustan a mí nomás, pues, o sea, no le puedo imponer al resto de mis gustos personales, pero no sé, yo creo que el retiro, pese a que no se va a dar, porque hay que decirlo claramente, el sexto retiro no se va a aprobar porque no tiene los votos, sí sería ético darlo. Y no del 10, de todo. Para el que se le dé la gana.
Y frente al argumento de la economía y la inflación y toda la weá, bueno, están argumentando que casi nadie tiene plata. Bueno, si casi nadie tiene plata, ¿qué tanto efecto va a hacer? O sea, defectos sí puede tener cuando tú lo miras económicamente, pero lo de lo ético, no sé dónde podemos encontrar eso en el mundo político. Ese es el problema. La famosa ética. Y ahí, bueno, obviamente se abriría mucho más el debate, pero lamentablemente el tiempo no nos da como para seguir perorando sobre eso. Pero como había dicho el Mati, lo que es la purga, yo pienso que sería un buen método, sinceramente. Ahora, para poder ir cerrando el programa del día de hoy, que por lo menos a mí se me hizo corto respecto de los temas que teníamos, te quiero consultar a ti, Ricardo, bueno, tus pareceres respecto a los temas que hemos tratado y tus últimas palabras, como para cerrar el capítulo de hoy, por favor. Seguro. Bueno, seguimos en un momento de la historia muy interesante donde los actores se están moviendo cada vez más, donde la economía se está viendo complicada en cuanto a los movimientos que se están haciendo. Estamos hablando de sanciones, estamos hablando de las sanciones que se le van a aplicar a Rusia, estamos hablando del grupo BRICS también cortándole las patas al dólar. Estamos viendo todo lo que está sucediendo a nivel global y este es precisamente el momento en el cual estamos cambiando de hermano mayor o estamos cambiando de potencia. Y esto nos obliga a que tenemos que estar preparados, a que tenemos que tener un cuidado absoluto de nuestras finanzas. Tenemos que crecer como personas y tenemos que invertir en nosotros mismos, en habilidades nuevas que nos permitan sobrevivir todo este tsunami de cambios que estamos viviendo en este momento de la historia. Recuerden, la economía de la casa empieza por la cocina. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ti, Ricardo, por acompañarnos el día de hoy. Y paso ahora a elevarme a la nube vaporosa que está arriba. Don Matías Carmona, sus palabras finales, por favor. Sí, yo creo que antes no me quiero ir sin buscar defenestrar un poco la reforma tributaria, que yo creo que es la manera en que el gobierno específicamente va a buscar seguir con su demolición del modelo neoliberal para, no sé, embolinarnos la perdiz que ese gasto va a ser para seguridad y justicia, que es lo que obviamente todos están aclamando ahora. Ahora, yo creo que voy a hacer como dicen los argentinos, que si vamos a tener mayor inversión en seguridad y justicia, tenemos que pedir que sea financiado por un ajuste fiscal y que lo paguen los políticos y no los ciudadanos. Y mantener ese discurso, porque les insisto, ellos quieren siempre tratar de dar vuelta el discurso hacia su lado. Y hay que tratar de dar en el clavo en esos puntos en los cuales ellos siguen intentando y la reforma fiscal es donde más quieren ganar. Y no es así, no es la única forma de financiar su gasto fiscal. No sé, antes de despedirme de la gente que nos escucha, instarlos a seguir nuestras redes sociales y infórmense, gente, vayan a votar. Eso es muy importante, que vayan a votar, ya sea si se informaron o no, porque eso le da más legitimidad al proceso. Por eso igual de cierta manera quiero que no voten nulo y realmente piensen bien las cosas y voten bacán por... como dice el Villegas, si es que no le convence ninguno, vote por el más de derecha y ojalá que sea mujer porque esos tienen más huevos que los hombres. Nada, vaya a votar, vea el Sin Filtro, es un buen ring de debate. Yo creo que les recomiendo, por ejemplo, y aquí lo puse antes de que empezáramos el programa, el episodio de hoy día, 18/4, para el que no sabe o cuando lo esté escuchando este programa, casi al final, a la hora 57 más o menos de debate, hubo un ultra finisher Sasca hecho y derecho de una ecuatoriana que está aquí en Chile. Y nada, pues lo hizo mierda con su argumento, que siguen metiendo falacias y eso es bastante importante detectarlas. Ahora, eso, nada, mucho ánimo y bacán conversar con ustedes. Gracias, Mati. Es bueno también tenerte acá en el programa y tener todos los puntos de vista que representan, y uno de los puntos de vista que también tenemos y que nos va a dar sus palabras finales es la Claudita. Sí, continuando con lo que dijo el Mati, el Partido Comunista tiene el speech de que el royalty minero va a servir para darle financiamiento a las municipalidades en el tema de
de la seguridad. Así que ahora eso están inventando para poder dar el manotazo al lado del royalty minero. Otra cosa que quería comentar es que para que tengamos presente esto, que el juzgado ordenó a la Fiscalía entregar la identidad de 5 testigos protegidos en la investigación de Electoral Tool. Así que ojo con eso. O sea, qué tan protegidos están los testigos respecto a estos casos. O sea, imagínate, una jueza ordenó eso. Qué peligroso y terrible para otros testigos que quizás ya no van a prestarse para ninguna cosa. Lo encuentro súper gravísimo. Bueno, y un placer, chicos, siempre estar conversando con ustedes. Y espero que la próxima semana, obviamente, vamos a tener muchos más temas interesantes como estos. Buenas noches. Buenas noches, Clau. Un placer también tenerte con nosotros. Y por último y no menos importante, de un infierno cercano, Jorgito. Tus palabras finales, por favor. Sí, y complementando un poco lo que decía Matías, recuerde que el voto no es voluntario, es obligatorio esta vez. Así que... Y en adelante. Así que prepárese. No es una weá de que vaya a votar. No, tiene que ir a votar porque es obligatorio. ¿Ah? Otra cosa, respecto a la seguridad, quizá deberíamos poner al servicio impuestos internos a seguir a los delincuentes, porque a los contribuyentes los cazan, weón, sin piedad alguna. Y a lo mejor si el servicio de impuestos internos estuviera a cargo de la seguridad del país, weón, sacaban los delincuentes. Y finalmente, eso. Haga lo que quiera, vote el agua que quiera, pero hágalo informado. Buenas noches. Efectivamente, no tenemos que eludir la responsabilidad que nos cae de poner, cada país tiene al gobernante que se merece. Es bastante viejo ese dicho. Si quiere buscarlo en Google, se va a dar cuenta que es mucho más viejo de lo que se imagina. Así que visiten los canales de Alianza, visiten los programas, denle me gusta, compartan, comenten. Para eso estamos, para ver nuevos temas. Tal como haya dicho Clau, esta otra semana va a venir cargada de nuevas novedades y otras cosas respecto a lo que se está dando en los debates legislativos y lo demás. Informes, efectivamente, la votación de ahora en más es obligatoria. Ahí no hay escapatoria. Y no esté despotricando después si el voto lo desechó esa oportunidad, porque lamentablemente es así. Y piense cómo estamos. Las personas que están en el poder no llegaron solas. Muchas gracias por estar ahí y que viva la libertad. She told me, baby,